Vamos a continuar la unidad número 2. Estamos estudiando la derivada. En la clase anterior vimos la definición de derivadas en dos aspectos, el aspecto de geometría, el geométrico y el físico. El geométrico se trata de encontrar la tangente en un punto de una función y el físico la velocidad instantánea de una función de velocidad. Pero vamos a ampliar. Vamos a seguir definiendo la derivada. Vamos a ver ahora en esta clase algunos teoremas para poder derivar funciones de acuerdo a unas demostraciones que vamos a ver. Hemos visto que la pendiente de la recta tangente y la velocidad instantánea son manifestaciones de la misma idea básica, que es una tasa de crecimiento. En biología, una velocidad, un cambio, una ganancia marginal. En economía, una densidad. En física, una velocidad. En química, son versiones del mismo concepto básico, ¿sí? Que es cómo varía la función en un punto, cómo está variando la función en un punto. En el buen sentido matemático, sugiere que estudiemos este concepto independientemente de estos vocabularios, especializados en sus diversas aplicaciones. Elegimos el nombre neutral de la derivada, el cual añadiremos a función y límite como una de las palabras claves del cálculo. Entonces, en muchas ciencias, biología, economía, física, química, etcétera, se aplica este concepto para indicar una tasa, un cambio, una variación de ciertas funciones. Igualmente vamos a conocer como derivada y esta es la definición matemática con que vamos a concluir en las definiciones. Hemos visto ya la introducción, hemos visto cómo calcular la pendiente, pero ¿qué es la derivada? La derivada de una función f es otra función f', cuyo valor en cualquier número x es f' de x, siempre va a ser igual al límite de h cuando tiende a cero de la función evaluada en x más h menos f de x sobre h. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Este es el formato de la derivada. Y hay varias formas de llamarla y representarla. Vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero f' es una de ellas. F' es la derivada de la función f. Vamos a ver un ejemplo. Sea f de x igual 13x menos 6. Esta es la función. Este es f de x, una función que depende de x. Encuentre f' evaluada en 4. F' evaluada en 4. Es decir, ¿esto qué significa? Yo quiero encontrar el cambio o cómo está cambiando esa función en x igual 4. Entonces pongo f de x en 4 va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de qué cosa? De la función evaluada en 4 más h menos la función evaluada en 4 dividido para h. Y yo reemplazo la función es
13x menos 6. Entonces, 13 por x, que sería 4 más h, menos 6, menos 13, sería 4 menos 6. Recuerden, esta f que vemos aquí es 13x menos 6. Por eso es que yo lo que hago es evaluar lo que tengo aquí adentro, evaluar lo que tengo aquí adentro en la función. Entonces pongo 13 por evaluar en 4 más h menos 6 o 13 directamente a por 4 más h porque es 13 por x menos 13 por 4 menos 6. Desarrollo. Obviamente, aquí estoy viendo que estos dos términos se van a ir. Yo tengo positivo y negativo. Em, Estos dos términos se van a ir y solamente me va a quedar 13 por h. 13h sobre h, se van las h's y me queda 13. Entonces, el límite o de h cuando tiende a 0 de f evaluada en 4 más h menos f4 o la derivada de esta función, la derivada de 13x menos 6 es igual a 13. Entonces, este ejemplo, no lo olviden, vamos a tenerlo en nuestra memoria porque vamos a ver algunos teoremas que nos van a servir para resolver este ejemplo de un solo paso o de dos pasos máximo y no tener que hacer este desarrollo para demostrar la derivada. Ejemplo número 2. F de x esta vez es igual a x al cubo más 7x. Encontrar f' de x, encontrar la derivada de la función evaluada en x. Fíjense que ya no tenemos un número, simplemente x. Ya no tenemos un número donde evaluar. Simplemente vamos a expresar esa derivada en función de x, que podrá tomar cualquier valor después. ¿Eh? Yo puedo desarrollar mi derivada sin tener que evaluarla en un punto fijo. Entonces, f' de x igual límite de h cuando tiene 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Y reemplazo estos valores, x al cubo, sería x más h al cubo más 7x, 7x más h, menos la función evaluada en x, que sería x al cubo menos más 7x. Desarrollo este binomio al cubo, multiplico por este binomio, hago las reducciones, me queda este polinomio, sacando factor común, se va esta h, se va esta h, me queda esta h de aquí, me queda un h al cuadrado y se va esta h de aquí, dando este polinomio que sería 3x al cuadrado más 3xh más h cuadrado más 7, pero esto se hace 0 porque h tiende a 0, se hace 0 y me queda 3x cuadrado más 7. Entonces, nuevamente, esto, el ejemplo número 1, el ejemplo número 2 y los siguientes ejemplos que vamos a ver, estamos resolviéndolos por el concepto de la derivada, pero no tenemos que hacer todo este desarrollo después de aprender algunos teoremas que vamos a ver hoy día. Fíjense que este caso es de un x al cubo más 7x.
El ejemplo número 3, en este caso, f de x es igual a 1/x. Encuentre f' de x. F' de x es igual al límite de h cuando tiende a cero de f de x más h menos f de x sobre h. Esto va a ser igual, ya la función es esta. Entonces, 1/x más h menos 1/x sobre h. Desarrollo este, esta resta de fracciones. X menos x más h sobre x más h sobre x por h. Aquí estamos viendo que rompiendo el paréntesis se va esta x con esta x, menos por más da menos, me queda menos h por 1. Y en la parte de abajo eh, tengo esto igual, pero iba a tener esta h de aquí, se va a ir al final con esta de acá, se simplifican y voy a tener menos 1 sobre x más h por x, pero esta h tiende a cero, entonces me queda menos 1 por x, 1 menos 1 por x al cuadrado. Bien, ahora vamos a estudiar un teorema. Vamos a llamarlo el teorema A. Derivabilidad implica continuidad. Si una función es derivable, implica que es continua. Eso es un teorema que siempre se va a cumplir. Una función es derivable, implica que es una función continua. Entonces, ¿cómo demostrar esto de aquí? Si f' de C existe, entonces f es continuo en C. Necesitamos demostrar que el límite de x cuando tiende a C de f de x va a ser igual a f de C. Entonces, vamos a escribir f de x de una manera especial. F de x va a ser igual a f evaluada en C más f de x menos C o sobre x menos c por x menos c cuando x es diferente de c. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a c de f de x es igual al límite de x cuando tiende a c de f evaluada en c más, haciendo estas reducciones, f de x menos f de c sobre x menos c por x menos c. Yo puedo separar todos estos límites. Estoy haciendo una suma de límites.
es igual al límite de x cuando tiende a c de f de c más el límite de x cuando tiende a c de f de x menos f de c sobre x menos c por el límite de x cuando tiende a c de x menos c. Entonces, esto va a ser igual a qué cosa? A f de c más f' de c por cero. ¿Por qué? El límite de x cuando tiende a c es f de c y esta fórmula de aquí es la derivada. Por eso la representa con f' de c. Pero el límite de x cuando tiende a c, o sea, cuando esto vale c, c menos c es cero. Entonces, cero por cualquier cosa se hace cero y me queda solo f de c. Entonces, queda demostrado de que si una función es derivable, es continua. Eso es un punto importante. Yo no puedo sacar la derivada cuando una función no es continua. Yo primero tengo que asegurarme que la función con que voy a trabajar es continua. Aquí tengo un gráfico donde puedo yo ver cómo se comporta o la continuidad o el tipo de continuidad que tiene una ecuación. En el punto A, voy a cambiar de color, f no es continua, por lo tanto no es derivable. ¿Por qué f no es continua? Porque tengo este valor no incluyente, ¿sí? Entonces, en el punto A, la función no tiene ningún valor, entonces no es continua. Acá tengo un cambio brusco, en lo que le llamamos una esquina, en el punto B, y acá tengo una tangente, un cambio muy brusco, una tangente vertical, en el punto C. En estos dos puntos es continua, porque tengo valores continuas, pero no es derivable, porque no, la condición es que si es derivable es continua, no lo contrario. Pero si es derivable, es continua. El hecho de que sea continua no significa que sea derivable. Pero si no es continua, definitivamente no es derivable. Y en este segmento, en el punto D, en toda esta sección, vemos que hay una continuidad. No hay puntos tangentes verticales, no hay esquinas, no hay puntos no incluyentes. Entonces, en este tramo último entre C y D, F es continua y es derivable. Vamos a hablar de la notación de Leibniz para la derivada, ¿no? Ahora supongo que la variable independiente de x a x más delta x será delta y va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. Y la razón de cambio sería delta y sobre delta x va a ser igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Es
Lo mismo, pero representado con la notación de Leibniz. Y esto representa la pendiente de una recta secante que pasa por X y f de X, como se muestra en esta figura. Esta es la secante. Y tiende a recta tangente. Para esta última pendiente utilizamos el símbolo de dx sobre dy. Entonces, esta notación es la notación de Leibniz, ¿no? Dx sobre dy. También esto significa la derivada, que es igual al límite de delta x cuando tiende a cero de delta y sobre delta x, igual al límite de delta x cuando tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y también es igual a f' de x. Entonces, yo puedo representar por f' de x, puedo decir dy sobre dx. Estos cambios, o estos números que vemos aquí de delta x y delta y, es para calcular la razón de cambio. Cuando se van haciendo más pequeños, ya los llamo de x y de y. Reglas para encontrar derivadas. El proceso de encontrar la derivada de una función de una manera directa a partir de la definición de la derivada, estableciendo coeficientes de diferencia que ya lo hemos estudiado, ¿no? La derivada es la función evaluada en x más h menos f de x sobre h, pero en realidad lo que tenemos es una entrada, que es la función, una operación, que es la derivada, el operador de x, la derivada, y una salida que sería f' de x. Entonces, con los teoremas que vamos a ver, ya no es necesario realizar esta operación, simplemente conocer el aspecto teórico muchas veces nos va a ayudar a sacar muy rápido la derivada. Tenemos estas tres representaciones, lo puedo representar como f' de x, como dx de f de x o de y sobre dx. Es lo mismo.
Es lo mismo, estas tres notaciones, los tres significan la derivada. Reglas para una constante y la potencia, ¿no? Vamos a ver una constante y la potencia. Si f de x es igual a una constante, k, ¿sí? K es una constante, entonces para cualquier f' de x, esto es igual a cero. Entonces, el operador o la derivada de una constante es igual a cero. Teorema A. ¿Sí? La derivada de una constante es igual a cero. ¿Por qué? Aquí tenemos la demostración. Si f de x es igual a una constante, pongámosle un número 2, ¿sí? Aquí esto va a ser el número 2. Esto significa que va a permanecer con este valor en todos los valores de x. Es una constante, no va a variar. Entonces, si yo quiero encontrar la derivada, hago, represento con la fórmula la derivada, que es igual a f de x más h menos f de x sobre h, el límite de h cuando tiende a cero, obviamente. ¿Y qué va a pasar? En este punto y en este punto, la función vale la constante k. En este ejemplo es el 2, ¿sí? Vamos a darle un número, 2, la constante. K menos K es igual a cero. Entonces, ya tengo esa demostración y en el aspecto geométrico o físico, lo que está pasando es que yo no tengo cambios. Miren, esto es constante, no voy a tener ningún cambio. Y la derivada lo que trata de representar es un cambio. Entonces, si la derivada, sí, de y sobre dx es igual a cero, significa que no hay cambios. La función es constante. La función va a ser un número siempre. En este caso, el número 2 puede ser el 3, el 4, el 100, 10.000, 1. No hay cambios. Va a ser siempre el mismo valor, por lo tanto, la derivada es cero. Derivada de cero significa que no hay cambios en la función. No va a estar creciendo ni decreciendo, en ningún momento va a ser constante. Entonces, cuando nos toca derivar una constante, es cero. Siempre. Eso es una regla de oro. La derivada de una constante es igual a cero. ¿Qué pasa con la función identidad? Cuando f de x es igual a x. Tengo esta recta de aquí. X, f de x, f de x más h, f de x más h. Este es x. Entonces, demuestro que la derivada de x es igual a 1. Reemplazo los valores aquí. F de x más h menos f de x sobre h es x más h menos x. Se van las x y queda h sobre h igual a 1. La derivada de la función identidad f de x es igual a x es igual a 1. No tenemos que hacer ningún proceso adicional, simplemente ya sabemos que va a ser igual a 1. Antes de ir al otro teorema, vamos a recordar álgebra, ¿no? Recuerden los binomios. El cuadrado de un binomio es igual a cuadrado más 2ab
más b cuadrado. El cubo de un binomio, a más b es igual al cubo, más 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado, más b cubo. Un binomio elevado a la cuarta potencia es igual a la cuarta más 4 veces a al cubo por b, más 6a cuadrado b cuadrado, más 4b cuadrado, más b cuadrado. Y la fórmula general, a más b elevado a la n es igual a la n, más n por a la n menos uno por b, más n menos uno sobre 2 por a n menos 2 b 2, etcétera, etcétera, etcétera. Repito esto, se va repitiendo hasta que b, tengo b n menos uno y b a la n. Es como el formato regla general para desarrollar los binomios a la n potencia. Entonces, ¿cómo derivo una potencia? Si f de x es igual a x a la n, donde n es un entero positivo, entonces f' de x es igual a n por x a la n menos uno. Entonces, la derivada de una función que tiene una potencia es igual a n por x a la n menos uno. Muy sencillo. Y aquí va a ir la demostración, un poco extensa. Reemplazo los valores, se me hace un binomio bastante grande, pero al reducirlo me doy cuenta de que la expresión final, porque todas van a estar multiplicadas por cero, por h me queda f' de x es igual a n por x a la n menos uno. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Este es n, bajo n, 3 por por x a la n menos uno, 3 menos uno, 2, 3x cuadrado. La derivada de x a la 9, 9 por x a la 8. La derivada de x a la 100, 100 por x a la 99. Y esta es como regla general para las potencias. ¿Qué pasa si tengo un múltiplo constante? Una constante multiplicando una función, yo saco la constante y puedo multiplicar por su derivada, así de simple. Entonces, cualquier constante que me esté multiplicando a mi función que quiero derivar, y por ejemplo, f de x es igual a k por f de x, simplemente la derivada de esto es k por la derivada de f' de x. La saco y la derivo, ¿no? Entonces aquí no confundirse, aquí no es que k es una constante y derivo la constante, no, porque aquí es un término que está multiplicando. Entonces aquí se mantiene k, la saco y derivo la función. Como lo dice aquí, ¿no? La derivada de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x. Aquí tenemos un ejemplo, la derivada de menos 7x al cubo, ¿sí? Va a ser igual a 7 por la derivada de x al cubo, menos 7 por 3 por x al cuadrado es igual a menos 21x al cuadrado. Tenemos otro ejemplo, la derivada de 4 tercios de x a la 9 es igual a, saco 4 tercios por la derivada de x a la 9. La derivada de x a la 9 es, bueno, sería 4 tercios por 9 por x a la 8. Y eso es igual a 12x a la 8. Para la suma, la derivada de f de x más g de x es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x, así de simple. Aquí tenemos la demostración, solamente es una suma, porque es una operación lineal, ¿no? ¿Y qué es un operador lineal? Es cuando el significado fundamental de la palabra lineal, como se utiliza en matemáticas, es el que da esta sección, ¿no? Es cuando se cumplen estas condiciones. LKU es igual a KL de U o L
de U más B es igual a L de U más L de B. ¿Sí? Es una operación, o los operadores lineales desempeñan un papel central en el curso de álgebra lineal que muchos lectores estarán ya acostumbrados o están cursando. Entonces, eh, estas condiciones son importantes para que se cumpla la linealidad. Cualquier operador L con la propiedad establecida en el teorema del dominado lineal es un operador lineal. Los operadores lineales aparecerán muchas veces dentro de este capítulo y de X, la derivada, particularmente importante, es un operador lineal que hace una diferencia, ¿no? Entonces, el operador de derivada es un operador lineal. Hasta aquí vamos a ver la clase del día de hoy. Continuamos en el siguiente video.